Jóvenes, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema de las líneas notables en los triángulos. Y además vamos a ver algunas propiedades fundamentales y también algunas propiedades particulares de dichas líneas. A continuación pasaremos a resumir algunos conceptos. A continuación pasaremos a definir a las líneas notables. Y la primera línea a definir es la bisectriz. La bisectriz es aquel segmento trazado desde el vértice de un triángulo y que divide a dicho vértice en dos ángulos iguales. Aquí tenemos el triángulo A, B y C y se han trazado las bisectrices interiores, la bisectriz a partir del vértice A, la bisectriz AN, la cual ha dividido al ángulo del vértice A en dos ángulos iguales, alfa, alfa. De igual manera hemos trazado la bisectriz interior BN, la cual ha dividido al vértice B en dos ángulos iguales, beta y beta. Y como podemos observar, la intersección de esas dos bisectrices han generado el punto I, llamado incentro. Se cumple que si nosotros trazamos la tercera bisectriz a partir del tercer vértice, del vértice C, dicha bisectriz tendría que pasar necesariamente por el punto I, por el incentro. También se dice que todo triángulo cuenta con un solo incentro. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros trazáramos las bisectrices exteriores de los vértices B y C? Dichas bisectrices exteriores se intersectarían en un punto E llamado excentro. Además se cumplirá que la bisectriz interior del tercer vértice, es decir, del vértice A, la bisectriz AM, al ser prolongada tendrá que pasar necesariamente por dicho punto, el excentro. Además se cumple que el incentro es el centro de la circunferencia inscrita a dicho triángulo ABC. Y se debe de cumplir que las alturas trazadas desde el incentro a los lados del triángulo tienen que ser iguales. Y la medida de dicha altura será el radio de la circunferencia inscrita. Entonces, si nosotros trazamos la altura de dicho punto a los lados del triángulo, la primera altura al lado BC, luego trazamos una segunda altura al lado AB y también trazamos una altura al lado AC. Y se debe cumplir que esas alturas serán iguales. Entonces le colocamos una bolita y una bolita a dichas alturas, indicando que son iguales. Y además, la medida de dichas alturas coincide con el radio de la circunferencia inscrita. Es decir, si nosotros agarramos un compás y hacemos centro en el incentro y trazamos un círculo con radio cuya magnitud sea la misma de las alturas, la circunferencia trazada será inscrita en el triángulo ABC y pasará por los pies de dichas alturas. También se cumple que el punto E del excentro es el centro de la circunferencia inscrita relativa al lado BC. Es decir, que si nosotros bajamos altura a partir del punto E a los lados del triángulo, en este caso al lado BC, otra altura a la prolongación del lado AB y otra tercera altura a la prolongación del lado AC, dichas alturas serán iguales. Y la medida de dicha altura es el radio de la circunferencia inscrita. Es por eso que el radio se llama exradio. También se cumple que todo triángulo contará con tres excentros. El excentro que acabamos de trazar se dice que es el excentro relativa al lado BC. El segundo excentro se dice que será relativo al lado AC. Y también el tercer excentro será relativa al lado AB.
Muy bien. A continuación pasaremos a definir lo que es una mediana. La mediana es aquel segmento trazado de un vértice hacia el punto medio de su lado opuesto. Acá tenemos la mediana AM, que ha sido trazada desde el vértice A hasta el punto medio del lado BC. También tenemos a la mediana BN, que ha sido trazada a partir del vértice B hacia el punto medio del lado AC. El punto de intersección de dicha mediana es el punto G, llamado baricentro. Si nosotros queremos trazar la tercera mediana a partir del vértice C, esta tendrá que pasar necesariamente por el punto G, por el baricentro. Además se cumple que el baricentro divide a la mediana en dos segmentos que están en relación de 2:1. Aquí tenemos a la mediana AM y el punto G lo ha dividido en dos segmentos. El segmento GM, el cual vale A, y el segmento AG, el cual vale 2A. De igual manera, la mediana BN ha sido dividido por el punto G en dos segmentos. El segmento GN, que mide B, y el segmento BG, que mide 2B. Se dice que todo triángulo tendrá un solo baricentro. A continuación pasamos a definir lo que es altura. Y se dice que la altura es aquel segmento perpendicular trazada desde un vértice hacia el lado opuesto. Aquí tenemos a la altura AM, que ha sido trazado desde el vértice A en forma perpendicular al lado BC. También tenemos la altura BN, que ha sido trazado a partir del vértice B y es perpendicular al lado AC. La intersección de dichas alturas es el punto H, el cual es llamado ortocentro. Si nosotros queremos trazar la tercera altura de dicho triángulo a partir del vértice C, esa altura necesariamente tendrá que pasar por el punto H, es decir, por el ortocentro. Se dice que todo triángulo tiene un ortocentro. También se cumple que dicho ortocentro puede ser interior al triángulo, puede ser exterior al triángulo o puede ubicarse en el vértice recto del triángulo. El ortocentro será interior al triángulo cuando el triángulo ABC es un triángulo acutángulo. Y el ortocentro será exterior al triángulo si el triángulo es un triángulo obtusángulo, como por ejemplo el triángulo ABC que tenemos aquí, que es obtusángulo. Y para hallar dicho ortocentro se ha bajado la altura con respecto del vértice A a la prolongación del lado BC. De igual manera, la altura del vértice B lo hemos bajado a la prolongación del lado AC. La prolongación de dichas alturas me determina el punto H, el ortocentro, el cual es exterior a dicho triángulo. Y se cumple que la altura trazada del tercer vértice, del vértice C, tendrá que pasar necesariamente por dicho punto. Acá hay un tercer caso, cuando el triángulo es rectángulo. Entonces, si nosotros queremos bajar las alturas de los vértices, como en este caso, la altura del vértice A relativa al lado HB está considerada con el lado AH. De igual manera, si nosotros queremos bajar la altura del vértice B con respecto al lado AH, está considerada con el lado BH. Entonces se dice que el ortocentro va a caer en el vértice recto, en el vértice cuyo ángulo es de 90 grados. A continuación pasaremos a definir a la mediatriz. Es aquel segmento que es trazado de forma perpendicular y por el punto medio de los lados del triángulo. Por ejemplo, acá tenemos a la mediatriz OM, que ha sido trazada de forma perpendicular y que pasa por el punto medio del lado AB. También hemos trazado la mediatriz ON, la cual es perpendicular
y pasa por el punto medio del lado BC. La intersección de dichas mediatrices es en el punto O, punto llamado circuncentro. Si nosotros queremos trazar la tercera mediatriz con respecto al lado AC, esta tendrá que pasar necesariamente por dicho punto O, por el circuncentro. Se dice que todo triángulo tiene solo un circuncentro. Además, el punto O del circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita a dicho triángulo. Y además se cumple que los segmentos trazados a partir del punto O a los vértices del triángulo, estos serán iguales. Entonces, si nosotros trazamos dichos segmentos, el segmento OB, el segmento OA y el segmento OC, dichos segmentos son iguales. Entonces, si yo al segmento OB le pongo una bolita, entonces el segmento OA también será una bolita y el segmento OC también llevará una bolita. Y esto tiene una demostración. Si nosotros tenemos el triángulo isósceles ABC, cuyos ángulos de los vértices A y C son iguales, si nosotros bajamos la altura del tercer vértice, del vértice no igual, a la base de dicho triángulo isósceles, este dividirá a dicha base en segmentos iguales. Entonces se cumple que el lado AB es igual al lado BC. Al trazar los segmentos a partir del punto O a los vértices del triángulo, se han formado triángulos isósceles. El triángulo isósceles AOB, cuya altura del vértice no igual a la base lo divide en su punto medio. Por tal motivo, el lado AO con el lado BO son iguales. De igual manera, tenemos el triángulo isósceles BOC y la altura bajada del vértice no igual al lado opuesto lo intersecta en su punto medio. Entonces, el lado BO es igual al lado OC. Si nosotros tomamos como centro al punto O y como radio a los segmentos iguales que acabamos de trazar, entonces la circunferencia será circunscrita al triángulo ABC y pasará por los vértices de dicho triángulo. Se dice que el circuncentro es interior cuando el trazo de mediatrices se realiza en un triángulo acutángulo. Y se dice que un circuncentro es exterior si el trazo de mediatrices se realiza en un triángulo obtusángulo. Aquí tenemos al triángulo obtusángulo ABC, obtuso en el vértice C. Entonces, si nosotros queremos hallar su ortocentro, trazamos la mediatriz MO relativa al lado AC y también trazamos la mediatriz NO relativa al lado BC, que tienen que ser perpendicular y pasar por sus puntos medios. La intersección de estas dos mediatrices nos da el punto O, el circuncentro exterior. Si nosotros queremos trazar la tercera mediatriz relativa al lado AB, entonces dicha mediatriz tendrá que pasar necesariamente por el punto O, por el ortocentro exterior. Y también hay un tercer caso, cuando el triángulo es rectángulo. Aquí tenemos al triángulo rectángulo ABC. Si nosotros trazamos la mediatriz con respecto al lado AB, en este caso cateto AB, esta será perpendicular a dicho lado y pasará por su punto medio. Y si trazamos la segunda mediatriz al lado BC, esta será perpendicular a dicho lado y pasará por su punto medio de dicho lado. Las mediatrices trazadas de dichos lados se intersectan en el punto O.
y dicho punto estará justo en el punto medio del tercer lado, en este caso de la hipotenusa AC. Además se cumple que la distancia del ortocentro de dicho triángulo a los vértices del triángulo rectángulo son iguales. Es decir, el segmento AO será igual al segmento BO y además será igual al segmento OC. También se dice que el punto O es centro de la circunferencia circunscrita al triángulo rectángulo ABC. Eso significa que si nosotros trazamos una circunferencia a partir del punto O, cuyo radio tenga la medida de los segmentos iguales, en este caso de los segmentos que lleva la bolita, dicha circunferencia pasará por los vértices del triángulo rectángulo. Y además se va a cumplir que la hipotenusa de dicho triángulo rectángulo AC será el diámetro de dicha circunferencia. A continuación pasaremos a enunciar las propiedades con líneas notables. La primera propiedad nos dice, si nosotros trazamos las bisectrices interiores de los vértices B y C, dichas bisectrices formarán el ángulo gamma. Y dicho ángulo gamma es igual a la suma de 90 grados más el ángulo del vértice A, que es alfa, dividido entre 2. La segunda propiedad nos dice, si nosotros trazamos las bisectrices exteriores de los vértices B y C, dichas bisectrices exteriores forman el ángulo gamma. Y dicho ángulo gamma será igual a 90 grados menos el ángulo del tercer vértice, en este caso del vértice A, que vale alfa, dividido entre 2. La tercera propiedad nos dice, si nosotros trazamos la bisectriz interior del vértice B y la bisectriz exterior del vértice C, dichas bisectrices formarán el ángulo gamma. Y dicho ángulo gamma es igual al ángulo del tercer vértice, en este caso del vértice A, que vale alfa, dividido entre 2. La cuarta propiedad nos dice, si nosotros trazamos las alturas de los vértices B y C relativas a sus lados opuestos, estas alturas formarán el ángulo gamma. Y se cumple que el ángulo gamma más el ángulo del tercer vértice del vértice A, que vale alfa, es igual a 180 grados. A continuación pasamos a la quinta propiedad. Y esta nos dice, si nosotros bajamos desde el vértice C, la altura y la bisectriz relativas a su lado opuesto, dichos segmentos formarán el ángulo gamma. Y ese ángulo gamma se calcula como la diferencia de los ángulos de los otros dos vértices, en este caso del vértice A, que vale alfa, menos el ángulo del vértice B, que vale beta, dividido entre 2. La sexta propiedad nos dice, si nosotros trazamos las bisectrices interiores del vértice A y del vértice B, y luego trazamos las bisectrices interiores de los vértices M y N, estas últimas bisectrices formarán el ángulo gamma. Y se cumple que dicho ángulo gamma es igual a 45 grados menos el ángulo del vértice C, que es θ, dividido entre 2. Finalmente pasamos a la séptima propiedad. Y esta nos dice, si nosotros trazamos las bisectrices de los triángulos que forman la mariposa, a partir de los vértices correspondientes a sus alas, estas bisectrices formarán el ángulo gamma. Y ese ángulo gamma se calcula como la suma de los otros dos vértices del ala de la mariposa, en este caso alfa más θ, dividido entre 2. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 1, y este nos dice hallar el ángulo X si el segmento AM es una mediana y además el triángulo MNC es un triángulo equilátero. Entonces lo primero que vamos a hacer es trasladar los datos a la figura, y nos están diciendo que el segmento AM es una mediana,
Eso significa que el segmento AM divide al lado BC en dos partes iguales. Es decir, que el punto M sería el punto medio de dicho lado. Entonces diremos que el segmento BM será igual al segmento MC. Por eso le colocamos una bolita. Además nos están diciendo de dato que el triángulo MNC es un triángulo equilátero y el triángulo MNC es el que está acá, MNC. Y nosotros sabemos que un triángulo equilátero es un polígono regular, es decir, que tendrá sus tres lados iguales y sus tres ángulos interiores iguales a 60 grados. Entonces, si los lados de dicho triángulo son iguales y nosotros sabemos que MC lleva una bolita, entonces el lado MN también llevará una bolita por ser igual y el lado NC también llevará una bolita por ser igual. Además sabemos que los ángulos interiores de dicho triángulo equilátero ya es conocido, vale 60 grados. Entonces colocamos 60 grados, 60 grados y 60 grados. Muy bien. También podemos observar que el triángulo que se ha formado, el BNM, es un triángulo isósceles, ya que tiene dos lados iguales. El lado NM es igual al lado MB. Entonces decimos, a lados iguales se le opone ángulos iguales. Eso significa que este ángulo es igual a este ángulo. Muy bien. Además sabemos, por la segunda propiedad fundamental de los triángulos, que la suma de dos ángulos interiores es igual a su exterior opuesto. En el triángulo NBM, el ángulo exterior opuesto es 60 grados y los ángulos interiores es estos dos ángulos iguales. Entonces, la suma de dos ángulos iguales que me dé a 60 grados, entonces la suma de dos ángulos iguales que me dé a 60 grados, eso es 30 grados. Eso significa que los ángulos iguales serán 30 grados. Muy bien. Y como podemos observar, el segmento BN realmente es una línea notable. Es una altura trazada desde el vértice B, ya que es perpendicular al lado AC, porque forma un ángulo de 90 grados. 30 más 60, eso me da 90 grados. Entonces lo representamos con el cuadradito. Muy bien. Finalmente, analizando el triángulo ANP, vemos que es un triángulo rectángulo y nosotros sabemos que en un triángulo rectángulo se cumple que el ángulo X y 80 grados son complementarios. Entonces, planteando la ecuación diremos que X más 80 grados, eso me da 90 grados. Muy bien. Despejando X de la ecuación diremos lo siguiente. X será igual, el 80 que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro, y 90 grados menos 80 grados, eso me da 10 grados. Y esa sería la respuesta. A continuación pasamos al ejercicio número 2, y este nos dice hallar el ángulo X de la siguiente figura. Y como podemos observar, tenemos el triángulo rectángulo ABC. Y nosotros sabemos que la suma de los ángulos del vértice A y del vértice C son complementarios. Es decir, que 2 alfa más 32 suman 90 grados. También podemos observar que en dicha figura se ha formado el triángulo rectángulo ABH. Entonces diremos que los ángulos agudos de dicho triángulo rectángulo también serán complementarios. Es decir, si este ángulo agudo mide 2 alfa, este será su complementario. Pero nosotros sabemos del triángulo rectángulo más grande que el complementario de 2 alfas es 32 grados. Entonces este ángulo también medirá 32 grados. Muy bien. Además, nosotros sabemos que BH es una línea notable, es la altura bajada hacia el lado AC. Y si nosotros ya conocemos que el ángulo EHC mide 45 grados, entonces
el ángulo BHE sería lo que le falta 45 para hacer 90 grados. Y eso es 45 grados. Muy bien. Y como podemos observar, aquí tenemos dos líneas notables aplicados al triángulo rectángulo ABH. La bisectriz interior, que parte del vértice A, y la bisectriz exterior, que parte del vértice H. Y ambas se intersectan en el punto E, en el excentro. Y nosotros sabemos que en dicho caso podemos aplicar la tercera propiedad fundamental, aquella que dice que el ángulo formado por una bisectriz interior con una bisectriz exterior de un triángulo será igual a la mitad de la medida del ángulo del tercer vértice. Para este caso, planteando la ecuación, diremos lo siguiente, que el ángulo X será igual a la mitad de la medida del tercer vértice, en este caso del vértice B, que forma el ángulo de 32 grados. Entonces diremos 32 grados entre 2. Muy bien. Finalmente diremos que el valor de X será igual 32 entre 2, eso me da 16 grados. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio 3 y este nos dice hallar el ángulo θ de la siguiente figura. Y como podemos observar, en el triángulo ABC se han trazado dos bisectrices, la bisectriz interior del vértice A y la bisectriz exterior del vértice C. Y dichas bisectrices se han intersectado en el punto E, en el excentro. Entonces, como podemos ver, ahí podríamos aplicar la tercera propiedad de las líneas notables, aquella que dice que el ángulo que forma la bisectriz interior con la bisectriz exterior es igual al ángulo del tercer vértice dividido entre 2. Entonces, planteando la ecuación para nuestro caso, diremos que el ángulo formado por dichas bisectrices es X más 6 grados y eso será igual al ángulo del tercer vértice, que en este caso es el vértice B y mide 5x menos 3 grados, dividido entre 2. Muy bien. Resolviendo dicha ecuación, diremos lo siguiente. El 2 que está dividiendo en el segundo miembro pasará a multiplicar al primer miembro. Entonces, dicho número multiplicará los términos del primer miembro. 2 por x, 2x y 2 por más 6, eso me da 12 grados. Y eso será igual a 5x menos 3 grados. Muy bien. Realizando la transposición de términos semejantes, diremos lo siguiente. El 5x por ser mayor se queda en el segundo miembro y el 2x por ser menor y estar sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Y 5x menos 2x, eso me da 3x. Entonces los términos numéricos pasarán al primer miembro. El 3 grados que está restando en el segundo miembro pasará a sumar al primer miembro. Y 12 más 3, eso me da 15 grados. Entonces, despejando x, diremos lo siguiente. El 3 que está multiplicando en el segundo miembro pasará a dividir al primer miembro. Y 15 grados entre 3, eso me da 5 grados. Muy bien, pero eso no es lo que nos están pidiendo. A nosotros nos están pidiendo el ángulo θ. Entonces, aplicando la primera propiedad fundamental de los triángulos para el triángulo ABC, nosotros sabemos que dicha propiedad nos dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, planteando dicha ecuación, diremos lo siguiente. El ángulo del vértice A mide 37 más 37, eso me da 74 grados, más el ángulo del vértice B, que es 5x menos 3 grados, y nosotros sabemos que x vale 5 grados, y 5 por 5 grados, eso me da 25 grados, y 25 grados menos 3 grados, eso me da 22 grados. Más el ángulo θ,
Eso me da 180 grados. Muy bien. Reduciendo términos semejantes, en el primer miembro, 74 grados más 24 grados, eso me da 96 grados, más el ángulo θ, eso será igual a 180 grados. Despejando el ángulo θ, diremos lo siguiente. El 96 que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Y 180 menos 96, eso me da 84 grados. Y esa sería la respuesta. A continuación pasamos al ejercicio número 4. Y este nos dice hallar el ángulo X de la siguiente figura. Y como podemos observar, en el triángulo ABC se han trazado dos de sus bisectrices interiores, las bisectrices del vértice A y del vértice C, las cuales se han intersectado en el punto I, en el incentro. Además, nosotros sabemos que el ángulo que forman dichas bisectrices lo podemos llamar gamma. Aplicando la primera propiedad de las líneas notables, decimos lo siguiente, que el ángulo formado por dos bisectrices interiores será igual a 90 grados más el ángulo del tercer vértice dividido entre 2. Entonces, para nuestro caso, planteando la ecuación, diremos lo siguiente. El ángulo formado por las bisectrices interiores es gamma, es igual a 90 grados más la mitad del ángulo del tercer vértice. En este caso, el tercer vértice es el vértice B, cuyo ángulo mide 72 grados. Entonces sería 72 grados entre 2. Muy bien. Entonces diremos que gamma es igual a 90 más 72 entre 2, eso me da 36. Y 90 más 36, eso es 126 grados. Y como podemos observar de la figura, en el triángulo IMH, que es triángulo rectángulo, contamos con dos de sus ángulos interiores, el ángulo de 3x y el ángulo recto, que mide 90 grados. Y además contamos con el ángulo exterior opuesto, que es gamma. Entonces, en este caso vamos a aplicar la segunda propiedad fundamental de los triángulos, que dice que la suma de dos ángulos interiores es igual al exterior opuesto. Entonces, planteando la ecuación, diremos lo siguiente. Que la suma de ángulos internos, en este caso, es 3x más 90 grados, será igual al ángulo exterior opuesto, que es gamma, y gamma mide 126 grados. Entonces, igual a 126 grados. Entonces, diremos que 3x es igual, el 90 que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Y 126 menos 90, eso me da 36 grados. Finalmente diremos que x es igual, el 3 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 36 grados entre 3, eso me da 12 grados. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 5. Y este nos dice hallar el ángulo X de la siguiente figura. Como podemos observar, tenemos el triángulo ABC, en el cual se han trazado dos alturas, una del vértice A hacia el lado BC y la otra del vértice C hacia el lado AB. Y dichas alturas se han intersectado en el punto H, es decir, en el ortocentro. Entonces, aquí podríamos aplicar la cuarta propiedad de líneas notables, aquella que dice que el ángulo formado por las dos alturas, en este caso, el ángulo omega, sumado con el ángulo del tercer vértice, que en este caso es el vértice B y mide 72 grados, es igual a 180 grados. Entonces, planteando la ecuación, diremos lo siguiente, que gamma más el ángulo de 72 grados
eso será igual a 180 grados. Muy bien. Despejando el ángulo gamma, diremos lo siguiente. El 72 grados que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Y 180 grados menos 72 grados, eso me da 108 grados. Muy bien. A continuación podemos observar de la figura que del triángulo AHC se han trazado sus bisectrices interiores con respecto a los vértices A y C. Y dichas bisectrices interiores se han intersectado en el punto I, en el incentro. Entonces aquí podríamos aplicar la primera propiedad de las líneas notables, aquella que dice que el ángulo formado por las bisectrices interiores, en este caso 6x, será igual a 90 grados más el tercer ángulo del tercer vértice, en este caso el vértice H que mide gamma, entre 2. Entonces, planteando la ecuación, diremos lo siguiente: que el ángulo formado por las bisectrices interiores, que es 6x, será igual a 90 grados más el ángulo del tercer vértice, en este caso el vértice H, y que mide gamma, y gamma nosotros conocemos que es 108 grados dividido entre 2. Muy bien. Entonces diremos que 6x es igual 90 grados más 108 grados entre 2. Y 108 grados entre 2, eso me da 54. Y 90 más 54 grados, eso me da 144 grados. Despejando x, diremos finalmente el 6 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 144 grados entre 6, eso me da 24 grados. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 6. Y él nos dice hallar el ángulo X de la siguiente figura. Y como podemos observar, tenemos el triángulo ABC, del cual se han trazado las bisectrices del vértice B y del vértice C. Sería recomendable prolongar dichas bisectrices hasta que se intersecten en un punto, es decir, en el excentro. Entonces, prolongando dichas bisectrices, obtendremos el siguiente punto. Muy bien, prolongando la bisectriz CD, lo vamos a llamar el punto G, el cual sería el excentro. Entonces, como observamos, aquí podríamos aplicar la segunda propiedad de las líneas notables, aquella que dice que el ángulo formado por dos bisectrices exteriores, en este caso BG y CG, y llamando ángulo gamma a dicho ángulo, será igual a 90 grados menos el ángulo del tercer vértice, que en este caso sería el vértice A, que vale 2x, entre 2. Entonces, planteando la ecuación para este caso, diremos que gamma es igual a 90 grados menos el ángulo del tercer vértice, como hemos dicho, del vértice A, es 2x entre 2. Y 2x entre 2, eso me da x. Muy bien. Luego podemos observar que en el triángulo que se ha formado, en el triángulo FGD, se han trazado sus bisectrices exteriores, la bisectriz exterior FE y la bisectriz exterior DE, es decir, de los vértices F y D, las cuales se intersectan en el punto E, que es su excentro. Entonces, nuevamente, en dicho triángulo, aplicando la segunda propiedad de las líneas notables, la que dice que el ángulo formado por dos bisectrices exteriores, en este caso, el ángulo es 2x, será igual
a 90 grados menos el ángulo del tercer vértice sobre 2. Y el ángulo del tercer vértice sería el vértice G que mide gamma. Entonces, planteando la ecuación, diremos el ángulo formado por las dos bisectrices exteriores, que es 2x, será igual a 90 grados menos el ángulo del tercer vértice, y como hemos dicho, sería del vértice G, que mide gamma, y nosotros sabemos que el ángulo gamma mide 90 grados menos x. Entonces colocamos 90 grados menos x todo sobre 2. A continuación pasaremos a resolver la siguiente ecuación. En este caso es recomendable multiplicar por 2 a todos los términos de dicha ecuación para eliminar el denominador 2. Entonces, multiplicando por 2 al término del primer miembro, 2 por 2x, eso me da 4x, y eso es igual, multiplicando por 2 al primer término del segundo miembro, 2 por 90 grados, eso me da 180 grados. Y multiplicando por 2 al segundo término del segundo miembro, el 2 arriba con el 2 abajo se cancela y me queda 90 grados menos x. De una vez, introduciendo el signo menos dentro del paréntesis, esto le cambiará el signo a todos los términos que van dentro. Y menos por más 90, eso me da menos 90 grados. Y menos por menos x, eso me da más x. Haciendo la transposición de términos y reduciendo términos semejantes, diremos lo siguiente. El 4x, por ser mayor, se quedará en el primer miembro, y el x, que está en el segundo miembro sumando, pasará a restar al primer miembro. Y 4x menos x, eso me da 3x, y eso es igual 180 grados menos 90 grados, eso me da 90 grados. Finalmente diremos que x es igual, el 3 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro, y 90 grados entre 3, eso me da 30 grados. Y esa sería la respuesta. Jóvenes, va a haber un segundo video de este tema de líneas notables en los triángulos, en el cual vamos a resolver una serie de ejercicios de diferentes niveles, aplicando las propiedades fundamentales y además las particulares de dichas líneas notables. Jóvenes, no se olviden, si les gustó este video, suscríbanse a mi canal, denle dedito arriba, piquen en campanita, dejen sus comentarios y hasta el próximo video.